Muy buenos días, jóvenes. Esta es su materia dibujo técnico. Ustedes ya me conocen, soy el licenciado Carlos Zapata y les da la bienvenida. Empecemos. Vamos a continuar en esta clase con la unidad 1, que lleva por nombre generalidades, normalización y formatos. En esta ocasión vamos a revisar como tema principal acotación, simbología y escalas. Como objetivo de la clase vamos a tener que conocer, interpretar y utilizar los distintos tipos de acotación, simbología y escalas a trabajar. Muy bien, vamos a empezar esta clase definiendo lo que es acotación. Acotar una pieza es indicar sobre el dibujo realizado todas las dimensiones del mismo, de tal forma que las personas que intervienen en su elaboración no tengan que realizar ninguna operación aritmética ni medir una cota sobre dicho plano para conocerla. Entonces, esa es la factibilidad de la acotación, permitirnos saber de antemano cuál es la dimensión de una parte de la pieza que estemos trabajando, ¿sí? Nosotros como responsables de intervenir en un proyecto como tal, debemos saber todo este tipo de datos. Para eso sirve acotar, para aligerarnos el trabajo. La línea de cota indica las medidas de las cosas. Se colocan de manera perpendicular a las aristas o paralelas a las dimensiones que se ha de acotar a una distancia mínimo de 8 milímetros de las aristas del cuerpo. Las líneas de cota paralelas deben de estar unas de otras a una distancia no menor de 5 milímetros y en lo posible uniforme. Las líneas de cota son finas y continuas. Ojo con este tipo de normalización, es que se tiene que respetar sobre medida. Nos están diciendo que para ubicar una línea de cota, esta debe estar a una distancia mínimo de 8 milímetros. Mínimo de 8 milímetros. Yo le aconsejo a ustedes, como estudiantes de dibujo técnico, no cometer un error de ponerme una cota a una distancia menor. De preferencia, seamos prácticos, colóquenla a 1 centímetro. 1 centímetro son 10 milímetros, entonces 10 es más que 8 milímetros. ¿A qué se refiere con esta distancia? A la que tenemos aquí, por ejemplo. Una distancia entre lo que es la arista y la línea de cota como tal tiene que estar a mínimo 8 milímetros. Asimismo, hay una distancia que hay que respetar entre las aristas una con otra, ¿sí? Las líneas paralelas, o sea, las aristas, una distancia entre una arista y otra arista, tiene que estar a una distancia no menor de 5 milímetros, tal como vemos aquí. 5 milímetros suficiente. Si lo pueden hacer a una distancia de 6, no hay ningún problema. Lo que sí no debe estar es a una distancia de inferior a 5. O sea, si ustedes, yo veo en uno de sus trabajos que está a una distancia inferior de 5 milímetros, entonces eso estarían ustedes cometiendo un error. Aquí tenemos algunos ejemplos y sobre todo unas instrucciones que hay que tener en cuenta en el momento de realizar las acotaciones. El primero es, los ejes y aristas no deben utilizarse como líneas de cota. Esto es muy importante entender. Una misma arista, o sea, un lado del objeto, no debe servir de cota. Entonces hay que hacerlo de forma correcta. También aquí notemos lo que se hace mal y lo que se hace bien. ¿Qué es lo que está mal aquí? La línea de cotas está por encima, ¿no? Está sobrepasando, perdón, este eje. Entonces hay que hacerlo correctamente. La línea de cota no tiene que pasar de, de esto. Entonces esta de aquí está hecho bien. Está mal ubicar los números de esta manera, de esta forma, perdón, de esta forma está mal. ¿Cómo es la forma correcta?
la numeración o las letras que nosotros utilicemos tienen que estar de forma paralela a la arista, tal como lo vemos aquí. Si ustedes lo hacen de esta forma, estarán haciendo correctamente. ¿Por qué está inclinado en este caso? Porque la arista también lo está. Vemos la forma de las flechas. Si ustedes van a hacer una flecha y van a ubicar de esta manera, está mal. ¿Sí? Entonces, lo correcto es hacerlo de manera uniforme. Si por un lado ubican un extremo, por el otro lado tiene que estar exactamente igual. Acá lo mismo. Si ustedes empiezan por un tipo de flecha, deben terminar con el mismo tipo de flecha, no hacerlo como en este ejemplo de aquí. Si lo hacen de esta manera, está mal realizado. Como les dije hace un momento, hay que mantener la uniformidad. Si ustedes empiezan por un tipo de punta de flecha, deben terminar el gráfico, la acotación, con la misma punta de flecha. Si ustedes lo hacen de esa manera, estarán haciendo correctamente su gráfico. La disposición de las cifras. Hace un momento les indiqué, ¿no? Las cifras deben estar dispuestas de manera paralela a lo que es la arista. De esta forma, tal como ustedes lo ven en el ejemplo que tenemos aquí abajo. Si ustedes ponen la cifra por debajo de la arista, perdón, por debajo de la cota, estarán haciéndolo mal. Si ustedes cruzan la cifra con la cota, también estará terriblemente mal. Siempre la numeración tiene que estar por encima de la línea de cota, o más bien interrumpiéndolo, pero nunca atravesándolo. Ojo con todas estas cositas que ustedes deben tener a consideración en el momento de realizar una acotación en un dibujo técnico. Bien, aquí vamos a continuar con ciertas instrucciones que hay que seguir manteniendo. Vemos la forma de las flechas que debemos seguir para poder trabajar de forma correcta. De nuevo, ¿no? Los números no deben estar entre una flecha y otra. Sabemos que los números y cualquier palabra que vaya dentro de la acotación tienen que estar siempre por encima de las flechas, tal como lo vemos acá. Cuando hay muy poco espacio, la cota tiene que ir afuera para poderse visualizar. Si hay muy poco espacio, la cota no se va a poder observar de forma correcta, ni siquiera se va a poder escribir, ni siquiera la vamos a poder ubicar. Entonces, nosotros debemos hacerlo de forma correcta. La acotación de ángulos. Aquí va de nuevo que debe ser siempre paralelo al ángulo, ¿no? Aquí tenemos el ángulo, entonces paralelo al ángulo. Nunca de esta manera, nunca cruzado, ¿no? Entonces, si ustedes lo hacen de esta forma, van a estar cometiendo un error. Una sola flecha. Fíjense que para designar, para poner la acotación de un radio de circunferencia, lo tienen que hacer de forma correcta, no utilizar dos puntos, ¿sí? Continuemos. Las flechas que indican radios no se ponen en los puntos de tangencia. Ojo con esto que también es muy necesario. Las flechas que indican los radios nunca se van a poner en los puntos de tangencia. Siempre tienen que ir de esta manera. ¿Ya? Los centros se indican con círculos cuando no estén simétricos. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es la acotación. Entonces ustedes, si yo les mando alguna tarea, ustedes van a tener que realizar algo parecido a esto de aquí. Así que consideren esto como una especie de guía, ¿verdad? Una guía que ustedes tienen que mantener.
Vamos a continuar. A continuación vamos a describir lo que es la simbología. Simbología son los conjuntos o sistemas de símbolos. La simbología en el dibujo nos permite tener una idea visual de las cosas que se quiera denotar, indicar o expresar, pero en forma simbólica. Las figuras en forma de símbolos expresan y explican de manera fácil lo que se desea indicar. A continuación, algunos ejemplos de simbología según el área que representan. Por ejemplo, tenemos la simbología de construcción. Vemos la simbología para graficar el hierro, el zinc, la tierra, inclusive fíjense bien cómo es, el acero, el aluminio, la arena, el latón y el bronce, el ladrillo, el vidrio, el plomo, la pizarra, que es muy parecida al del hierro, yo diría que son iguales, y el mármol. Aquí continuamos la simbología. Vemos la simbología sanitaria, vemos la simbología eléctrica, ¿sí? Entonces, ojo con este tipo de simbologías, ustedes se las tienen que revisar y aprender, ¿ok? ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes van a tener que bajarse la información que está en la plataforma del Idukai para que lo tengan a mano. Si ustedes tienen el libro, muchísimo mejor. Si ustedes disponen ya del material pedagógico, excelente, excelente, ¿sí? Si no lo tienen, bájense la información para que ustedes puedan repasar. Aquí tenemos simbología de carreteras, lo que es cómo se grafica un puente colgante, un puente de madera, una autovía, etc. Y vemos ejemplos de aplicación de simbología, cómo se aplica mapas de carretera o un plano eléctrico. Vamos a continuar. Veamos esta vez lo que son las escalas. Al graficar un objeto de igual tamaño al original, es llamado gráfico a escala real, que es igual a 1/1. Pero si queremos dibujar lugares u objetos de gran tamaño, como casas, edificios, patios, canchas, etc., tendríamos que hacer uso de escalas, siendo la más apropiada en estos casos la escala reducida. Pero también existe el caso contrario. Si tenemos un objeto muy pequeño y lo queremos dibujar en tamaño más grande, utilizamos la escala ampliada. Para dibujar una pieza de reloj, por ejemplo, usaremos la escala 20/1. Observemos el objeto dibujado donde se aplican las dos escalas, ¿no? Tenemos la escala reducida y la escala ampliada del objeto en cuestión. Para calcular a qué escala se debe dibujar un objeto, aplicamos la siguiente fórmula. E es igual a D sobre R, que significa E, escala, D, dibujo que vamos a realizar, R, objeto o pieza de tamaño real. A lo que nos referimos con dibujo que vamos a realizar es básicamente el espacio que nosotros disponemos para hacer nuestra graficación. Si nosotros, por ejemplo, vamos a graficar a escala una cancha de fútbol, entonces vale la pena, ya tenemos las dimensiones con las que tenemos que trabajar, entonces como D vamos a ubicar el espacio que nosotros tenemos o básicamente el tamaño al que nosotros queremos dibujar. Les pongo un ejemplo, una cancha de fútbol puede tener una medida entre 90 y 100 metros, pero yo en mi hoja de papel tengo un espacio de unos 20 centímetros. Entonces, allí como D voy a ubicar la cantidad de 20 centímetros porque es el espacio que yo dispongo para realizar mi gráfico. Ejemplo 1. Calcular la escala que se debe utilizar para dibujar un objeto de 30 metros sobre una superficie disponible, ¿sí ven? Disponible de 25 centímetros. Entonces, 25 centímetros es el espacio disponible. Entonces, el espacio disponible va en el lugar de la D.
Y en el lugar de la R tiene que ir la dimensión del objeto. En este caso, el objeto mide 30 metros. Esa es la dimensión del objeto real, de tamaño pieza real, y va en este lugar. Entonces allí procedemos a hacer nuestra conversión, ¿no? Recordemos cuántos centímetros hay en un metro. En un metro hay 100 centímetros, por lo tanto, si queremos hacer 30 metros, serían 3000 centímetros. Ojo con las conversiones, ¿sí? Entonces procedemos a tener 25 centímetros sobre 3000 centímetros. Centímetros con centímetros se van y vamos a graficar una escala de 1,20. O sea que para cada valor, para cada unidad de medida, nosotros esa unidad de medida la tenemos que dividir para 120. De acuerdo a este cálculo, la escala es reducida 1 por 120. Es decir, que una unidad equivale a 120 del tamaño real. Ejemplo 2. Calcular la escala que se debe aplicar para dibujar un objeto de 10 metros sobre una superficie de 30 centímetros. Perdón, 10 milímetros. Entonces en este caso va a ser una escala ampliada. Veamos a qué me refiero. Tenemos el espacio disponible de 30 centímetros. Ese es nuestro espacio disponible. Entonces, en el espacio disponible, vamos a utilizar los colores que veníamos utilizando. Bien, veamos. Entonces, como les iba diciendo, tenemos una superficie en la cual vamos a dibujar de 30 centímetros. Eso equivale a D. Aquí tenemos 30 centímetros. ¿De cuánto mide la pieza en cuestión? Es cuestión 10 milímetros. Ojo que 10 milímetros es una cantidad inferior a centímetros, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos milímetros hay en un centímetro? Por cada centímetro hay en total 10 milímetros. Si nosotros tenemos 30 centímetros, entonces vamos a tener 300 milímetros. Y como vemos aquí, ya tenemos milímetros con milímetros que se eliminan y nos queda 300 dividido para 10, que en total nos va a dar una escala 31. De acuerdo a este cálculo, la escala es ampliada 30 por 1. Es decir, que 30 unidades del dibujo equivalen a una unidad del tamaño real. Entonces aquí vamos a ampliar en lugar de reducir. Continuando con la explicación. Siempre es necesario recalcar que la proporción viene siempre de la siguiente forma. DR. D se refiere al dibujo que nosotros hacemos y R al real, al tamaño real de la pieza a dibujar o graficar. Tenemos el significado. 1, 2. Cada unidad del dibujo equivale a 2 unidades del tamaño real. 1 para 5. Cada unidad del dibujo equivale a 5 unidades del tamaño real. 500 para 1. 500 unidades del dibujo equivale a una unidad del tamaño real. 100 para 1, 100 unidades del dibujo equivale a una unidad del tamaño real. Entonces, esta es la forma en la cual nosotros vamos a dirigirnos cada vez que tengamos que hacer gráficos a escala. Muy bien, jóvenes, la clase ha terminado por el día de hoy, así que por favor, se me cuidan muchísimo. Es muy probable que en esta clase yo ya les mande una tarea, así que estén pendientes. Esta clase va a ser dictada de forma, de manera en vivo, por medio de la plataforma Zoom, de manera online. Así que mucho ojo a la tarea que voy a estar enviando.